Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús junto al lago de Genesaret y agolpándose las gentes sobre él para oír la palabra de Dios, vio a la orilla del lago 2 barcas, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón Pedro, le rogó que la desviase un poco de la tierra, y sentándose predicaba desde la barca al pueblo. Acabada la plática, dijo a Simón: «Guía mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Replicóle Simón: «Maestro, toda la noche hemos trabajado sin pescar nada, mas sobre tu palabra echaré la red». Hiciéronlo así, y pescaron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca que viniesen a ayudarles, y fueron allá, y llenaron las 2 barcas, tanto que por poco no se hundían. Al ver esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los demás que con él estaban, ante la pesca que acababan de hacer. Y lo mismo de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: «No temas, en adelante pescarás hombres». Y ellos, sacando a tierra las barcas, dejáronlo todo y le siguieron. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, juzgo que los trabajos de la vida presente no tienen proporción con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. La expectación de las criaturas ansía que se manifiesten los hijos de Dios, porque las criaturas se ven sometidas a la vanidad, no de su grado, sino por respeto de aquel que las sometió, con la esperanza de que también ellas serán libertadas de servir a la corrupción, pasando a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta ahora la creación entera gime como con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos interiormente, suspirando por la plena adopción de hijos de Dios, que será la glorificación de nuestro cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo cuarto de Pentecostés, en la primera lección del breviario se nos narra la historia de David y de Goliat. Goliat era del ejército de los filisteos, acérrimo enemigo siempre del pueblo de Israel, y estaba Saúl, el primer rey de los judíos, con sus ejércitos sobre la ladera de una montaña, los filisteos sobre la ladera de otra montaña, y al medio estaba el valle. Y Goliat era un gigante del ejército de los filisteos. Y se arrimó al ejército de los judíos y les dice: cualquiera que venga y hagamos una lid entre un campeón de ustedes y yo, y si el campeón de ustedes me mata o me vence, nosotros, el ejército de los filisteos, serán siervos de ustedes, y viceversa. Si yo mato al campeón de los judíos serán nuestros siervos. Este era un gigante realmente grande y estaba además con una coraza de bronce, con una espada larga, con una lanza larga, con un yelmo, con un escudo. Y fue David el que se presentó. David, que era el menor de 8 hermanos, que estaba acostumbrado a pacer los corderos, a apacentar las ovejas de su padre, de su familia, y fue con su cayado, es decir, con un bastón y con una hondera,
y con la hondera le pega una piedra en el medio de la frente y así lo mata a este gigante que presumía de fortaleza. Esto viene muy a tino ahora. Siempre Goliat ha sido figura del demonio. Y David, que iba a ser después el rey de Israel, figura de nuestro Señor Jesucristo, que con su cayado, es decir, con su cruz, iba a venir a herir al demonio en su frente, es decir, a donde no estaba el signo de la cruz, como dice el Apocalipsis, aquellos que no tienen la señal del Cordero en su frente. Goliat, que no tenía la señal de los creyentes en Dios, fue herido en su frente por David, que no presumía de fortaleza, era casi un niño y no tenía más armas que una hondera y un cayado. Nuestro Señor Jesucristo vino a vencer al diablo a través de su cruz, es decir, del cayado, e hiriendo al diablo en su frente, encadenándolo. Y el diablo es como un perro, pero un perro atado, un perro que ladra, que a veces se insinúa para que uno se arrime a acariciarlo, pero cuando uno está cerca, ahí es donde muerde. Y es precisamente cómo debemos nosotros entender lo que es la tentación al pecado, la ocasión al pecado. Si nosotros somos inteligentes y estamos con la gracia de Dios y no nos arrimamos al demonio, no le coqueteamos, por decirlo de una manera, el demonio no puede hacer nada contra nosotros, porque vuelvo a repetir, es como un perro atado. Ahora sí, caemos en las redes del demonio, caemos en la tentación de arrimarnos, de a ver qué tal es tal cosa, qué tal es tal otra, sabiendo que es peligroso. Ahí el diablo nos vence, ahí el diablo nos muerde y ahí es donde nosotros caemos en pecado. Esto por un lado, y por otro tenemos en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo subiéndose a la barca de San Pedro y predicando desde allí. La barca de San Pedro siempre fue figura de la Iglesia y nuestro Señor Jesucristo predica desde la barca de San Pedro, es decir, nuestro Señor Jesucristo nos enseña desde su Santa Iglesia, es decir, de la Iglesia que Él mismo fundó. Nos va a predicar cómo vencer las luchas contra Goliat, contra el demonio, es decir, cómo debemos seguir sus doctrinas. Lo vemos un poquito después, cuando ya termina de predicar a las gentes, le dice a San Pedro, duc in altum, conduce un poquito más adentro, ve a la profundidad, ve más allá. Le está dando la orden a San Pedro de meterse en las profundidades de la doctrina, y solo a él le dice, porque él iba a ser la piedra fundamental de la Iglesia. Pedro, piedra, el primer papa, el único con autoridad para zanjar una doctrina, no para inventar una doctrina, sino para zanjarla, una doctrina aprendida de nuestro Señor Jesucristo. Conduce a lo alto, ve a lo profundo. ¿Quién de los discípulos fue el que dijo, cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor le contesta, no fue ni la carne ni la sangre el que te lo predicó, el que te lo dijo, el que te lo develó, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y es esa precisamente la labor de Pedro, la labor del vicario de Cristo. Señalar, como hizo otrora el mismo San Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? San Pedro contesta, tú eres el Hijo de Dios vivo.
En otro momento también nuestro Señor Jesucristo, cuando todos se apartaban de Él escandalizados, se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿vosotros también os vais? Y San Pedro le contestó: ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Siempre San Pedro, siempre es el que sigue la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el que zanja esa doctrina escondida en la Sagrada Escritura, traída a través también de la tradición de la Iglesia. Pero es Él el que tiene el mandato de nuestro Señor Jesucristo de conducir a lo profundo. Él tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que su fe no va a desfallecer. Y esa Iglesia regida por Él y por sus sucesores tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que las puertas del infierno, es decir, de Goliat, de Lucifer, de sus ángeles malvados, no van a prevalecer contra ella. Pero también tenemos en las Escrituras, también tenemos en el Concilio de Trento, que al final va a haber una gran apostasía. Está escrito en el Apocalipsis. Y así como sucedió cuando vino la primera vez nuestro Señor Jesucristo, que estaban los sacerdotes, la sinagoga, que tenían todas las Sagradas Escrituras a mano, que hablaban más o menos claramente, pero sí con muchos detalles, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo iba a ser, y dónde iban a ser, y cómo iba a padecer, cómo lo iban a vender por 30 monedas, cómo iba a subirse al patíbulo de la cruz, etcétera, etcétera. Sin embargo, los fariseos, los sacerdotes, la sinagoga, no supo reconocer en nuestro Señor Jesucristo al Mesías prometido. Y así va a pasar también al fin de los tiempos, como está pasando ahora, la gran apostasía. Está todo escrito, que se iba a perder la fe, que la caridad se iba a enfriar, que la abominación de la desolación iba a estar en el lugar santo. Y sin embargo, ¿cuántas personas que no se dan cuenta? La abominación de la desolación en el lugar santo no es otra cosa que lo que está sucediendo desde el Concilio Vaticano II hasta ahora. Es la abominación desoladora. El lugar más santo es la sede de Pedro. Ahí pusieron a impostores que predican cosas que no predicó nuestro Señor Jesucristo, cosas inventadas por los hombres. Tú eres el Hijo de Dios vivo, dice San Pedro. ¿Qué nos dicen los líderes de la nueva religión? Cualquier religión es buena para irse al cielo. Están señalándolo a Alá, están señalándolo al Dios de los judíos, que no es el mismo Dios nuestro. Están señalando a Buda, están señalando a cualquier otro Dios, que de acuerdo al Salmo son demonios, que todos ellos nos van a llevar al cielo. Eso no es la labor de Pedro, esa no es la labor del Papa. La labor del Papa es la de San Juan Bautista, la de San Pedro. He aquí el Cordero de Dios, el único, el camino, la verdad y la vida. Cuando nos indican otra cosa, como nos están indicando estos, es porque no es la religión, no es la barca de Pedro, y no es nuestro Señor Jesucristo el que está en ella, y no es San Pedro el que la conduce a las profundidades del lago. Si nosotros nos hemos dado cuenta, no es por mérito propio, es por gracia de Dios. Es por eso que debemos estar siempre firmes, cuidando de no caer, como dice San Pablo: el que esté de pie, cuide no caiga, y no se infle de soberbia, porque precisamente Dios elige lo peor del mundo para confundir al mundo. Entonces, con muchísima humildad pidamos siempre a Dios la perseverancia final, el no ser engañados por el perro atado, por Goliat, no arrimarnos al demonio, no coquetear con él, no coquetear con falsas doctrinas, tener cuidado con lo que leemos, tener cuidado con los espectáculos que asistimos, tener cuidado con las amistades que tenemos. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza de ángel de luz, pero es el diablo. Y por más que se disfrace, siempre aparece la cola.
Tenemos que ser firmes en la fe bimilenaria de la Iglesia, la fe que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la fe que nos predicaron San Pedro y todos sus sucesores válidos, por supuesto. No el Concilio Vaticano II y el desastre que es eso, que no es la Iglesia Católica. Debemos ser entonces cuidadosos y para eso, desconfiando mucho de nosotros mismos y de nuestra sabiduría, entre muchas comillas. No nos consideremos teólogos con permiso para leer libros peligrosos, para leer libros que están prohibidos en el índice, porque la Iglesia es sabia y la Iglesia nos da el alimento puro. Entonces, no seamos tontos y coqueteemos con el demonio. Y para eso siempre es muy bueno la gran devoción que debemos tener a la Virgen María, consagrarnos a ella, ser propiedad de ella, rezarle el rosario, ofrecerle el día apenas nos levantamos, pedirle protección para la noche cuando nos acostamos. Es decir, ser en todo momento cristianos, verdaderos amadores de Dios, verdaderos amadores de nuestro prójimo, verdaderos devotos de la Santísima Madre de Dios, que también es Madre nuestra, que está en el cielo como nuestra abogada para interceder por nosotros y darnos todas aquellas cosas necesarias para nuestra salvación. Pidámosle a ella entonces ser firmes en la fe y no declinar ni a derecha ni a izquierda. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.